en el mensaje de Malaquías y que los confronta al pueblo para con Dios, y Dios confronta al pueblo por medio del profeta. Y los mismos pecados que fueron denunciados en su tiempo por Nehemías son los pecados que denuncia Malaquías al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué se apartaron? Siendo que tenían palabra de Dios, Esdras, Nehemías, Malaquías, eran contemporáneos. Había palabra de Dios para el pueblo. Si el pueblo quería, llegaba y lograba tener su fe en el Señor sin que nadie lo moleste o lo haga tropezar de su fe. Nosotros también muchas veces podemos ver que en nuestras vidas de cristianos tenemos algunos altibajos. ¿Qué hacemos cuando llegamos a ese punto? Existen dos caminos: o nos separamos del camino del Señor, adoptamos la antigua vida, o nos aferramos al Señor y nos afirmamos en su camino y en su senda porque tenemos conocimiento de la vieja vida lejos de Dios y no queremos volverla a tomar. Pero muchas veces el diablo es muy seductor. Él sabe poner ventanales y vidrieras que nos atraen la atención. Y comenzamos a perder la vista de Jesús y poner las cosas en las vistas materiales, en las cosas del mundo, en las cosas y costumbres ajenas a la palabra del Señor. Entonces hay un problema, y en aquellos que así lo hicieron apartándose de Dios, ellos fueron teniendo resistencia y oposición a la voz del profeta que hablaba directamente por Dios, que Dios lo había puesto. Y en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 1, dice lo siguiente: el Señor, en la versión NBI, el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Está hablando Dios. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Le está diciendo Dios que iba a enviar al mensajero de él, y para que prepare el camino delante de mí. Fíjese que está diciendo él, delante de mí, el que está hablando. Ahora, está hablando de Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesucristo, el último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que había sido el preferido al resto de todos los profetas de la antigüedad, al ser el precursor del Mesías, enviado por Dios para una misión o comisión especial y singular: preparar el camino del Señor, como Él había dicho de sí mismo cuando habla Juan el Bautista, y él dice que él no es el Cristo, sino el que viene después de él, que era antes que él. Es lindo estudiar esa parte y leer, y usted conoce un montón de cosas. Y ahora Cristo lo dice también y certifica y confirma la palabra del Antiguo Testamento. Pero yo quiero decirle algo también simple que muchas veces lo pasamos por alto. No podemos distraernos y no pensar de la divinidad de Jesucristo, que el mismo Dios en la profecía allí en Malaquías está identificado con Jehová. El mismo Señor Jesús está identificado como Jehová. Qué hermosa es la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Cuando habla en el Antiguo Testamento el ángel del pacto, el ángel del Señor, ¿quién era él? El Señor. Mira, hermano, es importante conocer la palabra de Dios.
y conocer el Antiguo Testamento para conocer y entender el Nuevo Testamento. Luego, en la porción bíblica del capítulo 3, de los versículos 2 al 5, si lo pueden poner allí también en el proyector, habla de el día de su segunda venida. Fíjese que acá vemos ya el propósito de Dios en su juicio. ¿Para qué esa segunda venida que va a venir? Fíjese, dice que para purificar y refinar los caracteres. Una vez que los sacerdotes hayan sido purificados, cuando Él venga, las ofrendas también serán presentadas nuevas en el templo del futuro y aceptadas por Dios. Está hablando del tiempo mesiánico en esta parte de la Biblia y habla de una purificación que va a hacer el Señor Jesús en su segunda venida. No es el arrebatamiento como normalmente se dice, sino la segunda venida de Él. Dice, pero lo que va a ser purificación para algunos, va a ser castigo para otros. Aquellos que son responsables de injusticias sociales, que no solo pecan contra el prójimo, sino que también lo están haciendo contra Dios. Ellos están demostrando con su conducta que no le temen a Dios. Por eso ocurre lo que ocurre en el mundo y nosotros los estamos sufriendo en gran parte el tema de la inseguridad, sino que ellos están pecando contra Dios. Por eso hacen los desbarajustes que hacen en medio de la ciudad. Dios mismo será testigo contra ellos en el día de juicio que va a venir, en el tiempo de la purificación. Y en el capítulo 3, en el verso 6, dice, yo no cambio, está diciendo Dios. Todo cambia, nosotros cambiamos, los tiempos cambian, las culturas cambian, los grandes imperios cambian, las naciones o los grupos que se van formando se van acomodando y cambiando y agrupándose para la venida del fin. Usted sabe que dice todo esto la palabra de Dios. Pero Él dice, yo no cambio. Y en el versículo 7 del capítulo 3 dice, pero ustedes se apartaron de mis preceptos y no lo guardaron. Pero fíjese lo que dice el Señor, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. ¡Qué amor! ¿Qué haría usted si fuese Dios? Con aquellos que le prometieron serle fiel, con aquellos que le daban sus ofrendas, sus sacrificios, llevaban y lo ofrecían en el templo, con sus labios adoraban a Dios, con su forma de ser, forma religiosa, como se vestían, actuaban como religiosos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Era todo lo contrario de lo que ellos decían, lo que ellos hacían. Y Dios le dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ahí está muchas veces la respuesta, cuando uno le va mal. Cuando uno dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué me pasa esto? Léalo que es interesante. Mire, son 4 capítulos nada más el libro de Malaquías. Léalo despacito y vaya asimilándolo como si fuera rumiándolo, ¿no? Toda la palabra del Señor y la va a entender. Pídale la guía al Señor y lo va a entender y se va a dar cuenta el amor que Dios tiene por su pueblo, hablando de Israel, y el amor que Él tiene por nosotros, los gentiles, que no somos judíos. Fíjese que el amor de Dios no puede ser comparado al amor humano, porque es amor divino. ¿Qué hombre o qué ser humano puede ser tan perdonador como nuestro Padre Dios? Lo está invitando a que se reconcilie con Dios. A lo mejor estás pasando una situación difícil en tu vida. A lo mejor te apartaste alguna vez de Dios, te fuiste. Y hoy podés decir,
Señor, yo hice macana. Y te das cuenta, excelente. Ahora falta el otro punto, arrepentirse. Excelente. Falta otro punto, no hacerlo más. Vete y no peques más. Enterarte de la situación, revisarte cómo está, revisarnos cómo estamos y dejar. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. ¡Oh, qué fuerte! Y nosotros pecamos. Pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué tenemos? Hemos creído en Jesús. Jesús pagó por nosotros y Él es nuestro abogado. Abogado tenemos a Jesucristo para con Dios. Y cualquiera que nos venga a acusar, si yo estoy firme en el Señor, soy obediente al Señor y hago lo que el Señor me dice que debo hacer y cómo debo andar, no tengo que tener temor. Sigo adelante, pero eso sí, en esto se conoce el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Israel, dice, a pesar de su incredulidad y de su rebeldía, no ha sido consumido del todo porque Dios es fiel a sus promesas y nos cambia. En el versículo 6, fíjese que Dios es tan bueno. Yo no sé si usted lo soportaría tanto a un pueblo donde usted está encargado, es gobernador o está sobre una nación que desobedece sus reglas, que desobedece, se porta mal con sus acciones, con su conducta y le dice, vamos adelante, sigan, que creen que adora al Señor. Y su vida es un desastre por donde lo mira. No creo que haya un ser humano que pueda tolerar todas estas cosas. Y Dios es bueno. Dios perdona porque Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Mire cómo fue el amor de Dios que dio a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque puede creer y puede perderse. Pero Él quiere que no se pierda. ¿Se entiende? Todo aquel que Él cree no se pierda. Que siga firme en el Señor. Que no se aparte del Señor. Y que tenga vida eterna. Eso es lo que nos tenemos que entender nosotros. Nosotros no estamos en la iglesia, ni vamos al Evangelio para vivir mejor, para ser feliz, para cantar, para ganar muchísimo, para poder ser relevante dentro de la sociedad, de ser una figura más importante, una figura pública. No, nosotros venimos para amar al Señor y venimos porque por medio de Cristo tengo vida eterna. Más allá de la circunstancia que pueda pasar, puede venir un terremoto, como ha pasado con nuestros hermanos allí en Venezuela. Muchos cristianos han muerto y muchos han sido salvos y mucha gente que no conoce a Cristo ha sido rescatado de los escombros también porque Dios tiene misericordia. Podemos tener enfermedades, podemos sufrir algún problema, falta de trabajo. Dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción, porque llueve sobre los buenos, sobre los malos. ¿Sabía eso? Sobre los justos y sobre los injustos. ¿Sabía eso? Llueve sobre todo, y nosotros también. Estamos ahí entre todos juntos, pero nosotros tenemos una diferencia, que tenemos a Jesucristo. Él murió por nosotros, Él nos salvó, Él nos cuida. Y si hemos pecado, volvemos a Dios. Él nos escucha, nos levanta, nos perdona. Y dice, no peques más. Termínala. Ya pasó. Ahora firmate. Y bueno, siempre vamos a pegarnos una resbalada. Algún golpecito vamos a tener. Pero bueno, pero tenemos un Dios que no cambia y sus promesas son fieles y verdaderas. Pero que el pueblo tenía cauterizada su conciencia en el versículo 7 del capítulo 3 y se niega a volverse arrepentido a Jehová. ¿Por qué? Ha perdido el sentido y la sensibilidad que tenía antes cuando amaba a Dios al pecado. Ahora ya se endureció y es como si tal cosa. Es indiferente a Dios y le da lo mismo. A eso no le agrada a Dios. Y lo peor del caso es que se niega a volverse a Dios.
se niega a volverse arrepentido a Jehová. Ahora, hay algo también que muchas veces tomamos el libro de Malaquías como diciendo, primero que nada, los diezmos. A ver, ¿qué dice de los diezmos? Mire, ellos estaban bajo la ley de Moisés, y bajo la ley de Moisés era obligación dar los diezmos y dar las ofrendas. Son dos cosas diferentes. Una cosa es diezmo y otra cosa son ofrendas que la ley exigía. Pueden anotarlo usted allí en Levítico 27:30 y en Números capítulo 18, versículos 21 al 24, habla de eso. Y ellos no prosperaban porque fallaban en haberle faltado a Dios en sus diezmos y ofrenda. Pero Dios le dice con tierno amor, otra vez el amor de Dios. Dice, probadme ahora en esto, dice en el versículo 10. Mire qué paciencia que tiene el Señor. Yo cada vez que leo esta parte me conmueve porque veo el amor de Dios a cada paso, en cada letra, en cada momento, viendo que aquellos alcornoques se portaron mal, hicieron desastre en sus vidas, y Dios lo quiere prosperar también y le dice, probadme ahora en esto. Como si le dijeran, dudan de mi bondad y justicia, pero hagan la prueba. La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que todo lo que han hecho, esas pruebas que Dios le pedía al pueblo que hagan, que lo prueben a él, a ver si era verdad o no, todos salieron victoriosos. Nosotros también, aunque somos cristianos, algunos practicamos el diezmo, que es de la ley, del Antiguo Testamento. Y antes de la ley, en los patriarcas ya existían los diezmos. Ahora, la palabra de Dios nos habla que una genuina conversión a Dios, si de verdad amamos a Dios y de verdad nos convertimos arrepintiéndonos de nuestros malos caminos, de nuestras formas malas de conducta, nuestra forma mala de vivir, y nos volvemos a Dios, Dios va a hacer cosas que ni pensamos. Malaquías 3:10 al 12. Le está dando una serie de bendiciones que Dios va a hacer y que Dios hace con aquellos que practican el dar a Dios lo que a Dios le corresponde, los diezmos y ofrendas. Mire, la palabra de Dios siempre trae aparejada una estrecha conexión entre las bendiciones espirituales y las materiales a aquellos que aman y andan en integridad delante de Dios y de los hombres. Los diezmos y las ofrendas les pertenecen a Dios. Cuando diezmamos y ofrendamos, estamos devolviendo algo de lo que es suyo, es de Dios. Le estamos devolviendo algo de lo que Dios nos da. El diezmo para nosotros los cristianos y como iglesia no es una obligación, no. Pero muchos de nosotros damos el diezmo al Señor. Yo recuerdo que mi madre daba el diezmo y con mi esposa hemos practicado el diezmo aun cuando éramos solteros, porque era normal en la iglesia ofrendar a Dios. Lo primero que hacíamos cuando cobrábamos el salario, apartábamos el diezmo ahí, en un sobrecito. Esto es para el Señor, es del Señor. Lo poníamos aparte. Y después, lo demás era para los gastos de la casa o todas las responsabilidades que teníamos. Pero primero el diezmo. Si usted quiere, no digo sentirse dentro de aquel pueblo que el Señor le estaba dando con un hacha y que le dice, probadme. Ustedes conocen la misericordia de Dios. Ustedes saben quién es el Señor. Ustedes saben que es bondadoso. Ustedes saben que Él tiene amor. Pero yo les digo, aunque no nos pide
el nuevo pacto en Cristo, los diezmos, pero pruébelo, porque es una ley universal para aquel que lo da, porque hay mucha gente que no se congregan y dan el diezmo al Señor. ¿Usted sabía eso? Nosotros teníamos caso aquí en la iglesia. Usted dice, pero ¿cómo? ¿Da el diezmo? ¿Cómo? No lo recibimos porque no viene a la iglesia, no se bautizó, no es. Pero, ¿y por qué daban? Algo le ocurría. Yo digo, practique. Una cosa es ofrenda y otra cosa es diezmo. ¿Quiere ser bendecido por el Señor? Esa ley sigue vigente y es universal. Ahora, les voy a pedir a los chicos del audio que por favor que muestren las diapositivas, la primera, ¿no? Dice, Dios a nosotros, en nuestro caso con mi esposa, nunca nos faltó su provisión. Dios es fiel. Hemos pasado momentos muy difíciles en nuestras vidas, pero de toda ella nos sacó el Señor. Un día les voy a contar el testimonio, todo lo que hemos pasado con relación a las finanzas. Es algo medio descuidado en el pueblo de Dios, pero es importante que le prestemos atención. Mire, las familias que aman al Señor y las que no aman al Señor. La familia A viven sin presupuesto, gastando bajo el impulso de la emoción. Ven una vidriera por allí y ven algo, por ahí no le hace falta, no es prioridad. Y bueno, y lo compran. Bueno, está bien, que quiera. Tapando agujero con la tarjeta, metiéndose en deuda y diciendo, total, Dios proveerá, después vemos. Eso es ser una persona simple, sin entendimiento, que proviene de Dios, ni de la sabiduría de Dios, sino de la sabiduría de abajo, la sabiduría de la tierra, la sabiduría de Satanás. Cuidado. El hombre y la mujer que aman a Dios, debe ser ese el comportamiento. Armar su presupuesto, podemos gastar esto, ¿cuánto ganamos? No que gano 100 y gasto 150 o 200. Total, le damos a la tarjeta. Se arma el presupuesto. Es bíblico. Dice, ¿qué rey sale a la guerra si no se sienta primero y hace el cálculo con cuánto va a tener que, soldados va a tener que salir a pelear de los que vienen contra la ciudad? Tiene que hacer los cálculos. O hacer una casa, un edificio o algo. Separaron el diezmo en el primer renglón y dan con alegría. Armaron su fondo de emergencia. Qué importante. Nosotros hacíamos eso. Cobrábamos el sueldo mío o de mi esposa, orábamos por lo que cobramos y separamos el diezmo ahí inmediatamente. Esto es del Señor. Y también ahorrábamos por ahí, bueno, podemos sacar, esto aparte, lo ahorramos acá. O lo ponen en un plazo fijo, bueno, ahora está por el piso, pero quiero decirle que usted vaya ahorrando, acostúmbrese a ahorrar algo, que es armar un fondo de emergencia. Cortaron las deudas, no hacemos más deuda, no quiero meterme más con la tarjeta, pero son 6 cuotas, te dan 12 hasta 24 cuotas, metete, compralo, dice el mundo. Pero usted tiene la sabiduría de Dios. ¿Qué hará? Empezaron a capacitarse en la palabra del Señor y con lo que Dios enseña. Ahorran e inviertan. Y usted con lo que va juntando, ¿no? Cada mes, aunque junte 10, 100, 1.000 pesos, separándolo, usted va formando un fondo de emergencia. Y puede llegar a comprar algo con ese fondo sin tocarlo. Haga la prueba. Es algo importante, es bíblico. Y lo que es bíblico es verdad, son promesas de Dios. Vamos a la otra diapositiva, por favor. ¿Qué ocurre en una familia, en la familia A? Todas las deudas y los problemas que traen. Estrés, la salud, peleas, la relación entre la pareja, entre la familia, conflictos matrimoniales.
Y se comienzan a pelear, y esto, bueno, guarda esto, bueno, ustedes saben mejor que yo, ¿no? Dependencia, ya está ahí subyugado. Y cuando llegamos ya a pisar los 80 y transitar los 80, una vejez ahogada, anda a los saltos para allá, para acá, pero Dios nos dice que podemos prever todas estas cosas. Y dice la palabra, cavaron un pozo y enterraron todo lo poco que tenían. ¿Se acuerda del talento? Ahora la familia ve, tiene libertad, tranquilidad, generosidad, construyeron un legado, enseñaron a su descendencia, porque lo vieron que ustedes hacían bien las cosas. Y la palabra del Señor alaba a la mujer trabajadora que cuida su casa, que sabe administrar su casa, y también mejor que el hombre. Pero también el hombre debe saber administrar. Nosotros como esposos no tenemos que tener cosas ocultas con la esposa en cuanto al dinero, en cuanto a las finanzas. No cada uno lo suyo, gasto esto, te doy esto para fin de mes, te doy esto porque si no un desastre. Hay un montón de cosas que tenemos que aprender, ir a la palabra de Dios para que nos vaya bien. Si tenemos todas las cosas para que nos vaya bien, tenemos la palabra de Dios que nos habla, que digan así, así. Tenemos un Padre amoroso y el Señor nos dice, probadme en esto. ¿Cómo andan sus diezmos y ofrendas a Dios? ¿Lo hace? Si bien no tiene obligación, ninguna. Pero si usted lo quiere hacer, el Señor lo invita y dice, probadme, probadme. Nos está desafiando el Señor. ¿Y usted qué hace? ¿Está con deudas hasta las coronillas, como dice? Mira, hermano, si nosotros somos fieles al Señor, tenemos la promesa con nosotros. Si no somos fieles al Señor, no pasa nada. Y en el versículo 13, con tanto amor que Dios le habla, gracias chicos por la diapositiva, en el capítulo 3, versículo 13, todavía después de todas estas cosas, dice, ¿en qué hemos hablado contra ti? Porque Dios lo reta que le han hablado mal de él. Nosotros podemos recordar o recordemos una vez más que las acciones muchas veces hablan más alto que las palabras. El pueblo se cree justo en aquel momento cuando era confrontado por Malaquías. Fíjese el capítulo 3, versículo 13, cuando en realidad está blasfemando contra Dios en el versículo 14, en su corazón, en su conducta y hasta de palabras. Ahora fíjese Dios con tanto amor y paciencia que tienen. En sus casas les ruego que lean el Salmo 73 de Asaf. El que conoce la palabra de Dios sabe que Asaf era uno de los músicos principales, ¿no?, de David. Fíjese en lo que él llevó a estar arrastrado en un momento de su vida y escribe el Salmo 73. La tentación les rondaría especialmente a los levitas, al ver cómo el pueblo dejaba de cumplir sus deberes religiosos en cuanto a los diezmos y sin embargo prosperaban aquellos que no daban el diezmo, prosperaban aquellos que no daban la ofrenda al Señor, en el versículo 15, y entonces Asaf comienza a decir, pero ¿cómo si estos son malos, estos no dan nada en el templo? Nosotros nos morimos de hambre porque eran sustentados por el pueblo. Los levitas, conocen la historia ustedes. Entonces ellos era lo primero que sentían. Entonces ahora no había comida como había antes para comprar la ropa, los instrumentos, para el mantenimiento del templo. No entraba dinero porque ellos no dejaron de ofrendar a Dios. Y él, como un levita, un sacerdote, le hacía mal estas cosas y diciendo todavía esto se burla, se mofan que no ponen ni las ofrendas en el templo ni nada y sin embargo le va bien. Se quejaban, ¿no es cierto? Hasta que él, cuando usted lee el Salmo, al final se da cuenta y sabe que Dios es fiel y que Él va a castigar
al que se lo merece. Mire, en contraste con todo este problema que estaba en el pueblo, en el versículo 16 del capítulo 3, están estos arrogantes, ¿no? Está todo ese pueblo malo y también hay un remanente. Y dice que escucharon y cada uno animaba a su compañero, los buenos, digámosle así, exhortándose y animándose mutuamente a una comunión normal y correcta y a meditar en el carácter santo de Jehová. Y puesto de que ellos se han acordado de Dios, fíjese que hay algo muy interesante que muchas veces podemos pasar por alto. Dice que Dios los inscribe en el libro de memoria que está guardando cierta analogía con el libro de la vida, de los hechos que ellos hacen, de esta gente santa, de este grupito que los hacía recapacitar a los demás del pueblo: no sigamos pecando contra Dios, obedezcamos a Dios, cumplamos con lo que Dios dice que debemos cumplir, anímese. Y dice que Dios tomaba nota. Dios tiene un libro de memoria de lo que hacemos nosotros delante de Él. ¿Sabía usted eso? Mire que Él está en todo momento y sabe todas las cosas, ¿no es cierto? Hermano, en el versículo 17 dice: estos, o el grupito del remanente, serán para Dios especial tesoro. Fíjese, entre toda la maldad, el descontento del pueblo, la arrogancia y la soberbia de aquellos que se rebelaban contra Dios, había un grupo, un remanente que obedecía a Dios y que animaba a los demás a acercarse a Dios. Y en el versículo 17 del capítulo 3 dice: son mi especial tesoro. Y dice: el día del juicio, en el versículo 18, mostrará quién es el justo, el que sirve a Dios, y el malo, el que no le sirve. Hermanos, debemos estimularnos, exhortarnos y amarnos unos a otros a servir a Dios, aun cuando parezca que la mayoría le han dado las espaldas y usted dice: uy, le va bien. Mira, este tipo hace un desastre con su vida, esto, el otro, y le va bien, aparentemente. Cuidado, hermano. El día de Jehová no solo va a ser un día de purificación y de bendición, también de destrucción total. Fíjese lo que dice. Dice: no le dejará ni raíz ni ramas, es decir, caerá la familia entera, la cabeza de familia, la raíz, y el resto de la familia, las ramas. Y en el capítulo 4, versículo 2, habla del sol de justicia como título mesiánico en sentido figurado de Dios mismo y específicamente del Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, como dice el Salmo 84, versículo 11. Y la frase final del versículo 4, el capítulo 4, versículo 2, habla, dice: saltaréis como becerro de la manada. Se entiende mejor si se tiene en cuenta el contexto en el nacimiento de los terneros y otras crías que es celebrado por los campesinos, ¿no?, con alegría. Y en aquel día, dice el capítulo 4, versículo 3, como se suele decir, cambiarán las cosas. Dice: los que hollaban serán hollados. La reducción a polvo no significa aniquilación total de la persona, porque también los malos van a resucitar para comparecer ante el gran trono blanco. Vamos a concluir. Como dije también en el servicio de cena, debemos mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos en relación a Dios? ¿Le damos a Dios lo que es de Dios? Nuestra vida, nuestro ser, nuestra conducta, nuestra forma de vivir, nuestra integridad. ¿O no le damos todo a Dios? ¿O dejamos un poquito para mí? Esto sí de Dios, pero esto no se lo doy a Dios. Mire, hermano,
tenemos que darle toda nuestra fidelidad y serle fiel siempre a Dios. Que Dios gobierne nuestras vidas y familia. En Mateo 6:19 de la NBI dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, en la parte espiritual, en la vida espiritual, en las cosas de Dios, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y en el versículo 21 del capítulo 6 de Mateo dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué es aquellas cosas que querés y le das prioridad? Allí está tu tesoro. Si no le das el primer lugar a Dios en tu vida, tu tesoro no está en Dios, ni vas a poder llegar a ser tesoro especial para Dios. Él quiere que le demos lo mejor, Él es el Señor. Tenemos que servirle y amarle de todo corazón. Para finalizar, Mateo 6:33 en la Reina Valera dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué? ¿Qué le falta? ¿Le falta trabajo? Debe hacer cosas materiales. Le van a ser añadidas a su tiempo. Pero primero tenemos que arreglar las cosas con Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Buscar la justicia de Dios. Buscar la santidad de Dios. Buscar estar bien delante de Dios. Mirarte interiormente cómo estás delante de Dios. ¿En qué te fallo, Dios? Y no ser arrogante ni soberbio y decir: ¿en qué te he fallado? ¿En qué te he faltado? Yo nunca he hablado mal contra ti. ¿Vio cómo lo provocaban a Dios tremendo? Aquella gente que conocía tan bien y había oído la palabra de Dios se volvía contra Dios. Le invito a estar de pie. Espero no cansarlo con este tema, sino simplemente es para reflexión, para meditación. Usted, creo que igual que yo, deseamos lo mejor de Dios para cada uno de nosotros. Lea todo el libro Malaquías, es cortito, y va a entender un montón de cosas. Ore a Dios. Y usted refléjese allí en lo que está leyendo. Dice: ¿cómo estoy yo delante de tu presencia? Y Dios le va a hablar, Dios le va a decir, porque Dios nos ama. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. Vemos que, aunque muchas veces nos apartemos de ti, como el hijo pródigo, y cuando estamos mal, recordamos que en la casa del Padre hay abrigo, hay comida. Todas las cosas que yo necesito y que ahora no las tengo lejos de ti, están en la casa del Padre. Señor, tu palabra nos demuestra que es verdad todas estas cosas. A lo mejor nosotros también nos hemos separado de ti, hemos pecado contra ti. Señor, y hoy volvemos ante ti arrepentidos. Señor, lo hice por no conocer, por ignorancia, por incredulidad, por lo que sea. Tú sabes cómo fueron las cosas. Pero hoy, Señor, quiero postrarme delante de tu presencia y pedirte perdón por mis pecados, por mis maldades. Y me arrepiento, Señor, de todo lo malo que pude haber hecho o que hice. Tú lo sabes. Señor, límpiame. Quítame delante de mí todos estos pesos que me agobia. Y dame tu vida. Entra en mi ser. Tómame, Señor. Tómame. Soy tu hijo, tu siervo. Me rindo ante ti, me postro ante ti. Y pido tu misericordia sobre mi vida. Enséñame a vivir la vida que tú quieres que viva. Enséñame a administrar las cosas que yo soy un desastre. Bendice mi hogar, mi familia. Pero quiero reconocer, Señor, que te debo rendir a ti todas las cosas. Y que tú eres mi gobierno. Tú eres mi Señor. Te alabo. Glorifico tu nombre y creo en ti. Señor, toma mi vida ahora. Tómala, tómala. Entra a mi vida, a mi corazón. Y hazme nuevo. Quiero ser nuevo. Los que estamos en Cristo somos nueva creación tuya.
Yo quiero ser una nueva creación tuya. Que tu palabra encuentre en mí el sitio que le corresponde. Que tu Espíritu Santo tome su lugar en mi vida y que me dirija. Señor, reconozco que tú eres el Señor y mi Señor. Te doy gracias. Y todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. El Señor les bendiga. A Él la gloria y la honra.